Aleluya. Le damos gracias a Dios porque está en este lugar y agradecemos a Dios por sus vidas, porque hoy usted se dispuso para poder escuchar un poco de la palabra. Y quiero pedirle que se ponga sobre sus pies una vez más. Que sé que toda la semana hemos trabajado y nos cansamos, muy cansados, pero queremos leer la palabra de Dios y quiero solamente leer 10 versículos de esta escritura. Busque en su Biblia capítulo 18 de Hechos. Nosotros estamos predicando el libro de Hechos acerca de cómo es que la gente se salva, cómo es que Dios salva a la persona, cómo es que Dios obra. Nosotros hemos visto que Dios ha estado operando, cómo el Espíritu Santo se movía para salvar una vida, y es como Dios trae a una persona a sus pies para salvación. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 10. Vamos a dar lectura en esa parte. Voy a predicar sobre todo ese capítulo hasta el 28, pero vamos a ser prácticos para terminar pronto, ya que el capítulo tiene algunas cosas que más, pero queremos hablarlo, creo, de lo más importante, lo esencial que consideramos. Entonces, ¿lo tienen? Amén. Sí, yo leo uno, usted uno. En el versículo 10 nos unimos y así vamos a estar orando para empezar a aprender un poco de la palabra. Dice la Biblia así en el nombre de Jesús: después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corinto. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días y persuadía a muchos griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose ellos, cierto les dijo a los judíos vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo ni mío desde ahora y me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo soy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vamos a orar y así vamos a estar viendo esa parte de la Biblia en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Te damos gracias por esta tarde, por esta oportunidad, Señor, que nos concede de poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te pido que en esta tarde tu palabra pueda caer en buena tierra y que tu palabra traiga vida, salud, salvación, vida eterna, que traiga convicción de arrepentimiento, de juicio y convicción, Señor, de manifestar en el bautismo públicamente la fe en lo cual ellos han creído. Señor, te doy gracias en esta tarde y que tu Espíritu Santo pueda moverse. Padre, dependo de ti, Señor, y te pido que nos enseñes en humildad en esta tarde, Señor. Reconocemos que nada podemos hacer y que tú eres el que lo haces todo, y a ti damos gloria en este lugar y en esta tarde. Padre, te hemos alabado, te hemos bendecido, pero también queremos en esta tarde tu palabra, Señor, que transforma, que cambia, que trae bendición a nuestro corazón, que vivifica nuestra vida a fin de ser preparados enteramente para toda buena obra. Señor, gracias por esta tarde. Pido que tu Espíritu esté moviéndose en tu palabra, que haga en buena tierra, no en espino ni pedregales ni junto al camino, sino en el corazón, para que traiga fruto digno de arrepentimiento y de cambio y de salvación. Señor Jesús, gracias. Amén. Amén. Tome su lugar en esta tarde. Le damos gracias a Dios. Ayer estábamos aprendiendo acerca de lo que era el humanismo. El hermano estaba hablando un poco acerca de lo que es la religión humanista, en lo cual muchos creen de lo que ellos piensan, sobre todo el mundo secular. Ellos dicen que todo lo que es, hoy en día piensan que vienen del mono,
Hoy en día creen en las estrellas, creen en la autoestima, en el yo personal. En todo eso los humanistas están hablando, los psicólogos, las personas están hablando. Y Pablo usó un versículo en el 24 acerca de que Dios no habitaba en hechos del templo de manos humanas. Ese es el verso que el hermano estaba hablando un poco ayer. Y creo yo que Dios no habita ahí. Dios habita en el corazón, y Dios es el que salva a la persona, trae a la persona al arrepentimiento, a la salvación. Y Él es el único que puede salvar. De ahí fuera no hay nadie que pueda salvar, cambiar y quitar los pecados de una persona, ya que Jesucristo murió, resucitó, murió por nuestros pecados en la cruz, en el sacrificio que Él hizo. Él puede perdonar pecados, salvar a cualquier persona, cambiarla y transformarla. Amén. Dice que después de Atenas, de este asunto que pasó, y una pequeña introducción, llegó a Corinto. Después de estas cosas, dice el versículo 1, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Qué era la ciudad de Corinto? Corinto era una ciudad, era un centro político y comercial de Grecia. Era un lugar superando más a Atenas en importancia. ¿Por qué? Porque era famosa por su maldad y su inmoralidad que había en ese lugar. Corinto era un lugar tremendamente saturado de inmoralidad sexual en todos los términos. Era un lugar corrompido. Es un lugar donde hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, mujeres con animales, teniendo relaciones. Había muchas cosas en Corinto. Era un lugar totalmente promiscuo, un lugar totalmente sucio. Así como Sodoma y Gomorra. Era un lugar tremendo y feo. Aún así era un reto para Pablo predicar en ese lugar. Era un reto, como hoy en día estamos en un lugar igual. Aquí no vemos aparentemente la maldad, pero la maldad en Estados Unidos, de aquí ha salido muchas cosas para nuestros países latinoamericanos. Lamentablemente hoy en día nosotros pensamos que la maldad no está. No, la maldad ha crecido y va a crecer. La gente espera que las cosas cambien. No. Van a cambiar para los que están en Cristo, porque ellos tendrán una esperanza. Pero no van a cambiar para aquellos que no estén en Cristo, porque ellos van a esperar siempre que las cosas cambien, puesto que la maldad va a crecer y va a seguir en aumento cada día, dice la Biblia. Y aún el corazón de algunas personas se van a enfriar por la maldad que tanta hay. Hoy en día la gente no cree que la gente puede cambiar. La gente no cree que tú puedes cambiar y puedes ser diferente a ellos. No cree. Ellos creen que nadie puede cambiar, que todo el mundo puede vivir con pecado, pero es una mentira. Cuando tú vienes a Cristo, Cristo perdona tus pecados, porque es algo de fe, es algo espiritual que Dios ya hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuán importante entonces dice aquí? Era un lugar que había mucha inmoralidad. Había un templo de la famosa Afrodita, diosa del amor y de la guerra, en lo cual todas las personas venían ahí. Se construyó en el final de una roca plana en la parte superior y dominaba la ciudad. Era un lugar donde la diosa, esta famosa Afrodita, la adoraban. Era una diosa para la ciudad de Corinto. Hoy en día, ¿cuántos dioses no hay? Hay miles de dioses. Usted va a India, hay muchos dioses. Usted va a Grecia, decía el hermano ayer, en la predicación de ayer, dice que ahí tienen miles de dioses. O sea, bastantes dioses hoy en día la gente cree. La gente cree en las cucarachas, en el perro, en el gato, en el caballo, en tantas cosas creen ahorita. Creen en un pozo, creen en un agua que sale ahí, que es medicinal y tantas cosas. Porque Satanás se dice de ángel de luz, ya se crea a las personas que eso tiene poder para sanarle, para cambiarle. No puede. Es una ideología solamente, es solamente una religión. Recuerde, la religión no puede hacer nada por usted. Hay gente que juega a la religión en las iglesias. Pero no es religión, esto es una relación personal con Dios, estrecha, donde tú tienes un encuentro con Cristo, vienes a Cristo, eres enseñado por Cristo y Dios empieza a tener un cambio lentamente, a veces esporádicamente, a veces lo da tan radical que el Señor te está llamando para que tú puedas servirle, como lo hizo con el apóstol Pablo cuando lo alcanzó. Dios quiere alcanzar a las personas y quiere salvarlas y transformarlas. En esta religión popular la gente adoraba a la divinidad dando dinero al templo y participando en actos sexuales. Fíjense lo que pasaba en ese templo. En ese templo dice que llegaban, literalmente decían templo en aquellos tiempos porque construían un lugar. Nosotros hacemos que lo que hemos creído en Cristo, esto no es un templo, este es un lugar para poder unirnos, pero el templo somos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Somos el templo del Espíritu Santo, ¿no?
Pero aquí dice que las personas venían a adorar a esta Afrodita, dando el dinero al templo y participando en sus actos sexuales. Quiere decir que venían a hacer orgías dentro de ese lugar. Corinto era una ciudad totalmente inmoral, como usted no puede imaginarse. Totalmente inmoral. No le importaba la familia, no le importaba a los padres, las madres, no respetaban nada. Ellos hacían todo lo que ellos querían. Ese tiempo viene en camino y se va a ver. Pero yo le tengo una buena noticia. Antes de que pase todo eso, bueno, va a pasar, pero antes de que pase eso, el Señor llevará a su iglesia y no sufrirá la gran tribulación. Esto se avecina, esto viene para acá, pero hasta el día de hoy las religiones existen hoy en día en nuestros países. Hoy en día la gente hay muchas religiones, porque el hombre ha hecho religiones. La gente puede adorar hasta un palo y no hay problema. La gente puede adorar cualquier cosa y no hay problema. Pero la Biblia enseña que tenemos que adorar solamente a uno, a Dios. No hay otro a quien podemos adorar, solo al Señor de señores, porque Él murió, Él es Dios y Jehová de los ejércitos. Amén. Aleluya. Entonces, dice aquí que Pablo aún de su desafío, en la gran oportunidad de su ministerio, más tarde se escribió una serie de cartas, primera y segunda de Corintios, y sobre todos los problemas de la inmoralidad. Por eso primera y segunda de Corintios, Pablo llega y empieza a exhortar la inmoralidad que hay en la ciudad, porque sabía cómo estaba la ciudad. Imagínense Pablo entrando a la ciudad para predicar el evangelio y la gente en lo suyo, en su asunto, como hoy en día. Estaba lleno de inmoralidad. ¿Cómo está la gente de hoy? ¿Cómo está hoy en día nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Llenos de qué? Tal vez no de inmoralidad, pero tal vez de otras cosas que son más importantes que Dios. Y para ellos era importante eso, o sea, el poder tener relaciones sexuales. Y en la predicación que el hermano estuvo hablando también, hablaba de dos personajes, de los epicureos y los otros, los estoicos, de los cuales ellos se decían que el placer era la voluntad de supuestamente Dios para ellos, para que ellos pudieran tener satisfacción en la vida, uno de ellos. Y los otros era que tenían que tener todas las cosas, todo lo que refiere al conocimiento, todo lo que es naturaleza, todo lo que tiene que ver con el mundo humano. Y para ellos de esa manera es que ellos estaban satisfechos en sus vidas personales. Pero hemos visto que la persona no puede tener satisfacción, porque el hombre está vacío y sabemos que el hombre no puede dar vida. Dice el hermano que sacan hoy en día, decía, semen del hombre lo hacen como que para que él dé vida, dice, lo ponen en no sé qué y se lo ponen a la mujer y para que genere vida. No es cierto. ¿De dónde salió eso? Decía el hermano ayer. De Dios. ¿Quién hizo al hombre? Dios. Y Dios es el que genera la vida. Él es el que da la vida, el que quita la vida. Por eso cuando Job tenía todo, estaba prosperado en todas las cosas, dijo, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea Dios. Y adoró al Señor, dice. ¿Qué pasa hoy en día cuando algo parece que te quitan algo, quieren quitarte algo? Como que no adoramos a Dios. Algunos reniegan, algunos pelean, algunos hacen tantas cosas. ¿Por qué? En vez de adorar y glorificar al Señor no lo pueden hacer. Porque no conocen a Dios. Y es lo que Dios quiere, que le conozcamos. Amén. Vamos a caminar entonces el verso 2. Dice, halló un judío llamado Aquila, natural y de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. Es decir, el emperador Claudio en ese tiempo dio una orden que liberaran a los esclavos. Roma esclavizaba a la gente. Había dos clases de esclavos: los esclavos que tenían todos los beneficios y los libres. Los libres eran personas que dependían de lo que ellos podían beneficiar, de lo que ellos trabajaran. Pero los esclavos eran personas que trabajaban, pero les daban la alimentación. Los esclavos eran personas en aquel tiempo que les daban casa, les daban comida. Ellos eran de alguna manera beneficiados, y el trabajo o el dinero que ellos ganaban, ellos lo iban ahorrando. Entonces Aquila era su amo en este caso,
antes de que se convirtiera realmente totalmente en esclavo, aunque era un judío, enseña un poco el fondo histórico que este hombre, su familia le quitaron todas las pertenencias, lo metieron a la cárcel y lo hicieron como esclavo. Roma esclavizaba a la gente en aquel tiempo. Pero se entiende que su amo después de Aquila era el papá de Priscila, que eran personas de Roma y de nombre, y que eran personas importantes. Mas sin en cambio se presume que mientras él era un esclavo, él oía del evangelio de alguna manera y habían creído en Dios. Lo interesante de esto es que hay una libertad para ellos, los libertan, hay un mandato y se libertan y ellos salen creyendo. Mientras Pablo está en Corintio, está predicando, Aquila se convierte, Aquila se convierte y luego se convierte Priscila, y ellos se casan después, posteriormente. Y es una pareja que se convierte en una pareja fiel. Como esta pareja en la Biblia, pocas, pero encontramos a esta pareja perseverante, fieles, ayudando al ministerio del apóstol Pablo. Eran personas en realidad que habían creído en el ministerio de Pablo mientras él predicaba. Y por eso dice que era su mujer, o sea, se habían casado. Por eso la Biblia dice que uno debe de casarse, no debe que vivir en fornicación, porque Dios, dice la Biblia, honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque a los fornicarios Dios los juzgará. Tú tienes que casarte y no te has casado. O si estás casado, gloria a Dios, porque estás obedeciendo lo que Dios ha establecido en la palabra de Dios. Amén. Entonces, enseña la Biblia que estas personas fueron personas que dieron su vida, fíjense, por el apóstol Pablo. ¿Cómo su vida? Bueno, si no, Pablo, te van a matar a ti, mátenos a nosotros. No, ellos servían a Pablo, ayudaban a Pablo de sus necesidades a Pablo. Posiblemente la esposa de Aquila, porque Aquila a lo mejor tenía un poco, pero su esposa era una persona que podía, posiblemente tenía, económicamente estaba bien y podía, cuando creyó al evangelio, empezaron a ayudar a Pablo en el ministerio que estaba hablando de salvación a los gentiles, el cual era su llamado. Entonces, dice, como salió que era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Es decir, el oficio de ellos era construir tiendas. En Roma o en el ejército romano constantemente se necesitaban las tiendas o las carpas. Se le dice tiendas o carpas, así que ellos construían carpas, tiendas para poder, era su oficio, era un oficio en aquel tiempo porque era muy vendible, ya que los romanos cada día que tenían guerra, ellos empezaban necesitaban carpas constantemente, por eso que se dedicaba a vender tiendas. Pablo, el apóstol Pablo trabajaba y él podía vivir de su oficio. Interesante, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo dice que trabajaban juntos. Y mientras trabajaban, ahí es cuando vemos el contexto de lo que le estoy hablando, de que efectivamente ellos fueron salvos. ¿Por qué razón? Porque Pablo, ellos empezaron a trabajar a hacer tiendas. Parece ser que Priscila y Aquila, esta pareja, fue prosperada. Fueron prosperados y empezaron a darle trabajo a Pablo. ¿Por qué Pablo salió de Atenas? ¿Saben por qué? Porque en Atenas no era tan vendible las tiendas que él hacía. Y posiblemente Pablo, a fuerza, según el fondo histórico, ayunaba al Señor a fuerza porque no tenía ni para comer. Interesante esto. Yo digo, ay, está duro esto, ¿no? Y dice que salió a Corintio, porque Corintio era un lugar famoso y donde los romanos predominaban. Y es por esa razón que viene a Corintios y no se hubiera muerto de hambre. A lo mejor ahí Pablo, él vivía de su oficio, él trabajaba. Así como muchos de nosotros trabajamos, tenemos nuestros trabajos y estamos llevando a compartir el evangelio, pues él también lo hacía. Aunque él también dijo en Corintios que el que predica el evangelio vive del evangelio. Aún así no se aprovechó de eso porque era un apóstol para establecer iglesias en diferentes lugares en los cuales Dios le estaba usando. Entonces, se entiende entonces que mientras trabajaban las tiendas, ellos se convirtieron y empezaron a ayudar al apóstol Pablo en ese lugar. Vaya a 1 Corintios capítulo 1. Verso 1, 2.
Fíjese. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, que se convirtió después, vamos a ver. Dice, la iglesia de Dios, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, hermanos, Pablo les dice que ellos habían sido llamados a los corintios. Los corintios eran personas que tenían esta mentalidad. Ellos pensaban como, ellos creían en la ciencia, ellos no creían tanto en la, por decirlo así, ellos no creían que, bueno, Cristo había muerto por sus pecados. Ellos no creían en eso. Para ellos un tropezadero que un Dios muriera en la cruz del Calvario, puesto que sus dioses de ellos supuestamente estaban vigentes al presente, materialmente hablando. Entonces ellos no creían que como que ustedes creen en ese Dios que murió en la cruz del Calvario, entonces quiere decir que es un Dios tan débil. Ellos tropezaban. ¿Por qué? Porque pensaban que eso, de que un Dios tan, supuestamente tan grande, decían ellos, pudiera morir en la cruz. No lo aceptaban y tropezaban. Era una locura. Es como hoy en día nosotros creemos en Cristo y dicen, ellos están locos. Creen en Cristo Jesús, que murió y resucitó y que tienen vida eterna. ¿Qué es eso? O sea, la vida es de ahorita, hay que vivirla ahorita, dicen ellos. ¿Ya? Yo marco mi futuro, dicen las demás personas. En apariencia pudiera ser, pero no es así. Hay un futuro, y el futuro es ir con Dios cuando tú mueras, si te has arrepentido de tus pecados y has creído, o ir al infierno y a la condenación si tú no te has arrepentido y no has creído realmente. ¿Ven? El futuro, ¿quién lo decide? ¿Nosotros o Dios? Dios, pero nosotros hacemos decisiones. Dios ha puesto ahí delante de nosotros la vida, la muerte. Ellos, los corintios, eran personas que no creían. Pero Pablo les empieza a decir en el capítulo 1, el capítulo 2 rápidamente, dice que para el hombre natural esto no entienden las cosas de Dios. No entendían que Cristo había muerto y resucitado y que va a venir a la tierra. Un día va a venir Cristo Jesús a la tierra. Él va a regresar un día. Pero los corintios no creían eso. Ellos creían en su pensamiento, en su intelecto, en los materiales, en sus dioses falsos que ellos poseían. Ellos creían que cuando alguien se satisfacía sexualmente, las personas era parte de la vida y que eso satisfacía solamente su vida personal. Cuando alguien satisface en algo que no le agrada a Dios, recuerden, Dios un día le va a llamar a cuentas a esa persona de lo que él hizo y que supuestamente él pensó que le agradaba a Dios, eso que le satisfacía. Un día Dios va a llamar a cuenta a todos los hombres. Los que están en la iglesia, los que están fuera, los va a llamar a cuenta qué hicieron. Algunos creyeron aún así en el tiempo de Pablo en Corintios. Regrese a Hechos. Bueno, vaya rápidamente a Romanos 16, versículo 3, 4, para hablar un poco de quiénes fueron Priscila y Aquila, esta pareja. Le damos la gloria a Cristo. Digno eres. Entonces dice, Priscila y Aquila, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Miren quién eran ellos, colaboradores con Cristo. Pablo escribe de alguna manera, o más bien Tercio escribe esta parte, se presume, pero Tercio fue uno de los que fueron alcanzados en el ministerio de Pablo, también en Corinto, y uno de ellos fue Febe, y entre ellos estaba Priscila y Aquila, en lo cual quiero abundar en ellos. Fueron colaboradores, dice, que pusieron su vida por mí, y los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Fíjense, quiere decir que esta pareja conocía bien la palabra de Dios, y cuán importante que la mujer y el hombre, o la pareja, o el matrimonio, o la familia, la cabeza, el hombre y la mujer que son casados, conozcan la palabra de Dios. ¿Cuán importante es eso? Porque si tienen eso, entonces ellos van a convertirse en personas. En cualquier lugar, sé que en las iglesias ellos daban testimonio de quién eran ellos conocían la palabra de Dios.
Ellos habían sido salvos por el ministerio del apóstol Pablo y conocían la voluntad de Dios, conocían la palabra de Dios. Más adelante encontramos a una persona que se llama Apolo, que era un elocuente en palabras y en las escrituras, pero ni siquiera él sabía lo que sabían esta pareja de la palabra de Dios. Cuán importante es saber y conocer a Cristo Jesús por la palabra de Dios. Cuando tú conoces a Cristo, debes de conocer la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento, la será. Y la dice que ha puesto ¿qué? Maestros, apóstoles, maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces dice, ellos son mis colaboradores, pusieron su vida, ellos dieron su tiempo, ellos dieron su dinero, dieron para ayudar al apóstol Pablo para proclamar el evangelio en el lugar donde ellos estaban. Cuando Dios te llama a la salvación, Dios tiene un propósito para contigo. Dios tiene un propósito. Cuando Dios te salva, Dios tiene un gran plan para con tu vida. Que tú lo conozcas, que tú sepas quién es Él y que tú sepas qué puedes hacer por Él para que la demás gente que no conoce a Cristo se salve. Porque Cristo no es un Cristo egoísta, es un Cristo de misericordia, de amor y de compasión por las personas. Entonces Dios había tocado a esta pareja. Y esta pareja, como estas parejas de verdad lo menciona la Biblia, fueron personas colaboradoras, trabajadoras en el ministerio o en la obra de Dios, o en la obra que Dios había puesto en las manos de ¿quién? De Pablo para hacerlo en la tierra. Dios está buscando personas que colaboren para Dios. Dios busca a esa persona, está buscando, pero que se entreguen a Cristo. No importa la posición. Mira, la mujer de ella tenía en la prensa alguna posición, como romana que era, como extranjera que era, mas sin en cambio creyó. Él siendo un esclavo de alguna manera o había sido cautivo, él fue salvado, creyó y solamente fue beneficiado con la libertad del edicto que se dio en Claudio, el gobernador de ese tiempo en Cencrea. Mas sin en cambio él se benefició doble vez. Dios permitió eso para que él conociera el evangelio. Cuando Dios te salva a ti, Dios te trae con un propósito. Cuando Dios te salva del pecado, de la esclavitud del pecado, porque eres un esclavo. Dios te salva de la esclavitud del pecado para traerte a Él y tú le puedas servir a Él. Es lo que estaba haciendo ese hombre con su esposa después que se convierte, porque él hacía tiendas. Dios tiene un plan siempre de sacarnos, liberarnos del pecado, para ahora poder servirle a Él con todo nuestro corazón. Dios quiera que cada uno de los que hemos creído pudiéramos entender acerca de lo que Él quiere que nosotros hagamos como colaboradores de Él. Amén. Regrese rápidamente a Hechos. Vamos a avanzar. Regrese a Hechos. Capítulo 18. Verso 4. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, persuadían a los judíos y a los griegos, y persuadían a los judíos y a los griegos. ¿Quién discutía? El apóstol Pablo. Ahora, fíjense que en el día de reposo, esto no es porque él específicamente tiene que hacer los días de reposo. Muchas personas aplican esto que tenemos que hacer los días de reposo. El día de reposo puede ser el sábado, cualquier día para los judíos. Pero en Israel tenía un día. Y ese día de reposo lo aprovechaba. Él no lo estaba haciendo, como enseñando, diciendo Pablo, que ese día específicamente tenía que predicar el evangelio. Algunos lo toman de esa parte. Pero no, él lo hizo por una razón, porque en ese lugar se reunían bastantes personas. Venían a la sinagoga, ¿para qué? Para adorar a Dios. La sinagoga era como un lugar, no así, pero estamos hablando de una iglesia, o sea, un lugar de reunión, eso es sinagoga. Se reunían ahí, venían personas de diferentes lugares a adorar a Dios, a orar a Dios, a pedirle a Dios. ¿Sí? Entonces, Pablo aprovechaba los días de reposo para predicar el evangelio en ese lugar. Cuando tú sabes que en el lugar se reúnen muchas personas, lo primero que tú tienes que bajar a tu mente, a tu corazón, es que esas personas, muchas no conocen el evangelio. Ayer decía el hermano que muchas personas no conocen a Dios. Pero como nosotros hemos sido salvos, a través de ti, Dios puede dar a conocer su salvación que Él hizo, o su obra de sacrificio.
tiene que pensar en ello. Por eso a veces cuando hacemos 15 años, cuando hacemos, cumpleaños o hacemos alguna actividad, procuramos que las personas puedan recibir un poco de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque muchas personas pudieran estar en medio de nosotros. Y Ezequiel dijo, si tú no le predicas el evangelio a esas personas, yo te voy a mandar su sangre de ellos si ellos mueren sin arrepentimiento, porque tú nunca les anunciaste el evangelio. En otras palabras, yo estoy con Cristo en mi corazón, y yo no le digo la verdad de Cristo a esas personas, de que están en pecado, que no se han arrepentido, que hay un infierno, que hay una salvación, que hay esperanza y todo, y no les digo nada, y se muere esa persona, el Señor viene conmigo. ¿Cuántas veces has tenido personas que están contigo, conviven contigo, pero tú nunca les mencionaste de Cristo Jesús? Eso es algo terrible y delicado. Y cuán importante que tú les digas, porque nos podemos reunir socialmente con la familia, con los amigos, con las amigas, con los camaradas, con los compadres, con los quien sea, y nosotros no decirles ni una palabra. Eso es algo terrible. ¿Sí? Sería tremendo. O vivimos tanto con esa persona en el trabajo, pero nunca al lado de Cristo. Recuerden, son personas que necesitan a Cristo, no importa la posición en que se encuentren, son personas que necesitan salvación. Y una palabra puede bastar para que esa persona se convierta. Ahora, hay algo que tenemos que entender. Nuestra vida es un testimonio para la gente que pueda ver a Cristo. Amén. Gloria al Señor. La palabra, hermano, que aparece aquí como discutía, es examinar o tratar en varias personas un asunto para solucionar algo o explicarlo. Defender o más personas, defenderse con las personas opuestas y la conversación, entender y debatir, disputar. Eso es lo que hacía Pablo. Disputaba, explicaba a través de las escrituras. No es que se peleaba con la gente, sino que él exponía la Biblia, la palabra de Dios, a fin de que ellos pudieran entender lo que Cristo Jesús había hecho desde Génesis, o desde Abraham, o desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Qué es qué obra venía a hacer a la tierra? ¿Cuál era? Era la obra de salvación. Él refutaba eso. Refutar era que él demostraba con las escrituras quién era Cristo Jesús. Ellos pensaban que Cristo Jesús era un gladiador, un militar que iba a llegar y los iba a liberar del yugo opresor. Pero no es lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios enseña que él dice que iba a ser un siervo, que iba a ser quebrantado por causa del pecado. En Isaías 53 encontramos que él iba a sufrir todo el oprobio por causa de nuestros pecados. Su parecer no tenía ni cara. Hoy cuidamos la cara, el rostro nosotros vamos a la tienda, compramos Claracil, compramos no sé, hasta la mascarilla de aguacate, no sé qué tanto se pone en la cara. O sea, hay mucha gente, pero el Señor fue desfigurado. Su rostro fue deshecho, no había parecer en él. Él entró en una burrita mientras ellos pensaban que venía así como militar a reinar aquí a la tierra. No era eso. Por eso era la discusión de Pablo con los griegos, con los judíos, que eran personas que no entendían la palabra de Dios, pero eran personas definitivamente que no recibían la palabra de Dios como ese hombre. Cuando uno no recibe la palabra, qué difícil es para que Dios pueda hacer algo en su vida. Vemos los casos de salvación. Está la palabra de Dios, y si de repente Dios abre el corazón de la persona para que crea. Es la palabra de Dios, no nosotros, es Dios, es la palabra de Dios. Entonces, es lo que él hacía, discutía. Nosotras a veces discutimos por cosas y por necedades que no van ni al caso. De verdad, a veces discutimos por cosas que no van ni al caso en el tema. Pero mira las discusiones que se aventaba Pablo, esas discusiones. Usted discuta, oye, no, si yo quiero ir al servicio, yo quiero estudiar la palabra de Dios, yo quiero servirle al Señor, yo quiero adorar a Dios, que discutiéramos por eso. Otro gallo nos cantaría. ¿No? ¿Verdad? ¿Sí? Dígame si es así, no. Dígame, no es cierto, hermano. A veces decimos cosas y nos podemos equivocar como personas y decir algo que no está en la Biblia, o que no tiene razón, que no tiene respaldo en la Biblia. Entonces,
Cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado de entrar en la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero poniéndose y blasfemando, esto les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Vaya una escritura rápidamente para poder entender eso. Vaya a Hechos 20:34, 20:34. Dice lo que Pablo dice primero, 20:34. Antes vosotros sabéis para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Está diciendo, yo he trabajado, estas manos me han servido. O sea, Pablo decía esto cuando estaba entregado la predicación, o sea, que ellos trabajan. Bueno, también enseña en 1 Tesalonicenses 2:9, 1 Tesalonicenses, busquen, Tesalonicenses 2:9. Adelante, Corintios, Colosenses, Tesalonicenses 3:9. Pablo decía también, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Porque todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Él decía que él se gozaba y que la acción de gracias podremos dar a Dios, decía él. O sea que todo lo que Pablo hacía o cuando él construía tiendas, todo lo invertía para la predicación del Evangelio. Interesante, ¿verdad? Era una acción para podemos dar a Dios. O sea, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios? Por vosotros. O sea, él lo decía a lo de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses rápidamente 2:9. Primera de Tesalonicenses 2:9 era 2:9. Ok, 2:9. Ahí donde está 2:9. Porque os acordáis, hermanos, que vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Qué es lo que Pablo decía? Lo que él no quería ser gravoso para una persona. Él trabajaba de día y de noche. ¿Por qué decía eso? Haciendo la tienda. Pero estaba proclamando el Evangelio. Pero llegó un momento donde estaba de lleno predicando el Evangelio, porque todo lo que él juntaba, y él económicamente su dinero, él juntaba para que él pudiera seguir avanzando en la predicación del Evangelio. Era su interés primordial de Pablo. Hoy en día algunos están haciendo cosas que no deben de hacer, haciendo cosas en el púlpito, trayendo visiones y revelaciones que no tienen nada que ver. Pero Pablo se fatigaba de día y de noche trabajando por la causa de las vidas y por causa de los hermanos que estaba edificando. ¿Me entiendes? La prosperidad, aquí no se habla tanto de la prosperidad, que Pablo rebosaba y vivía en un gran carro de Cadillac y no sé cuánto, una limusina y un castillo. No, él trabajaba de noche y trabajaba duro. Nosotros no trabajamos 8 horas y no puedo ir ni a la célula, no puedo ni ir ni a la oración, porque trabajamos 8 horas y estoy bien cansado. ¿Cuántos años tenía Pablo para ese tiempo? Era un hombre ya grande ya. ¿Qué es lo que lo fortalecía a Pablo? El Espíritu Santo de Dios. Eso es para nosotros los que predicamos, para nosotros que estamos hablando a la gente, diciéndole acerca de que hay que perseverar, de que hay que permanecer. Esto es para que lo reconsideremos. Amén. Glorifica al Señor. Amén. Ya ni un amén, gloria al Señor, aleluya. 1 Corintios 9:14, vaya rápido. Voy a avanzar. 1 Corintios 9:14. Dice ahí 13 y 14 para que podamos entender. Esto es para que usted sepa que lo que hacemos o lo que queremos hacer, y que lo que está por Dios, y lo que usted da se lo da a Dios, y lo queremos usar para Dios, para el Evangelio de Dios. Entonces, que Dios ha dado. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Eso es una verdad.
Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, ordenó el Señor que vivan del Evangelio. Pero yo, dice, yo de nada, de esto me he aprovechado, porque hay unos aprovechados, cuidado, porque hay unos lobos que andan ahí que se comen a las ovejas, que sacan cada cosa para sacar dinero a las ovejas. Por eso es que nosotros estamos en contra de eso y no predicamos prosperidad. Creemos en la prosperidad bíblica. Creemos que Dios ha bendecido, y las personas que están aquí pueden decir si Dios no les ha bendecido. Dios les ha bendecido. Uno, con la salvación. Segundo, le está dando, como dice Mateo 6:33, le está dando ¿qué? La añadidura por haber creído. Pero primero la salvación. Entonces, tampoco ha escrito esto para que se haga conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Él no quería que eso desvaneciera la gloria del Señor, el Evangelio, que esa era la gloria de Cristo. De Pablo, perdón. No quería que eso desvaneciera el Evangelio. Y muchas de las veces eso desvanece a la persona. Entonces la gente pregunta de afuera y viene y dice, ay, ahí no voy a ese lugar porque ahí piden puro dinero. No es cierto. Pero nosotros no. Nosotros predicamos el Evangelio, porque la gente necesita el Evangelio. Y si la gente recibió salvación y ha creído, y ella quiere ser generosa con Dios, se lo va a dar a Dios, y la obra de Dios va a crecer, porque sabe que Dios le ha salvado y le ha bendecido. Creemos en ese principio de Dios. Ese es el principio de Dios. Aleluya. Pues ok, nada más ahí, rápidamente. Amén. Gloria al Señor. Vámonos a Hechos. Regresamos a Hechos rápido y vamos a caminar ahora sí del versículo 7, 8, 9, 11. Y voy a ir leyendo. Dice aquí: y saliendo de ahí, se fue a la casa de un llamado Justo, porque estaba en el día de reposo, y Justo era una persona temerosa de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, es decir, estaba a un costado de una manera, y dice que él estaba ahí también, y creo que de alguna manera era temeroso, como Cornelio. ¿Se acuerda de Cornelio? Que era justo, temeroso de Dios, y que hacía ofrendas y limosnas, ayudaba al pueblo, era una persona de gran respeto. Pero aún así, Cornelio no era salvo hasta que recibió el Evangelio de parte del apóstol Pedro. Es por esa razón que dice que estaba ahí. Quiere decir que Justo se convirtió mientras Pablo desertaba en el día de reposo. El hermano que aparece aquí, Justo, es una persona que era temerosa. Hay gente que tiene temor de alguna manera de Dios, porque Dios le hizo a él, pero no conoce realmente al Señor. No sabe lo que Dios manda. Lo que hace Dios es presentarse o traerlo para que escuche el Evangelio y sea salvo esa persona. La pregunta es esta: ¿usted tiene temor de Dios? La gente no tiene temor de Dios. Ofende a Dios, viola los mandamientos, roba, dice falso testimonio, tiene ídolos en su vida personal. En el trabajo hay un montón de cosas. No aman a Dios, no respetan a Dios, no les importa a Dios. Así estaba Corintio, una ciudad terrible que usted entraba. Dice que se fue a la casa de Justo, y igual está junto a la sinagoga. Se convirtió Justo. 8. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor. Fíjese aquí, hay algo importante. Dice que Gallo era el principal de la sinagoga. ¿Quién era Gallo? Era un rabino, una persona que era entendida en las escrituras. Mas él, en cambio, mientras hablaba Pablo, también dice que Dios abrió el corazón de Gallo, y creyó él y toda su familia. Gallo se convierte después en un pastor. Dios lo salva a este hombre y lo estaciona en un lugar. Pero mire, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Quiere decir que muchos, entre ellos estaba Febe, entre ellos estaba Priscila, Aquila, Justo, todos están ahí en el Romanos 16, pero muchos de ellos creyeron en Corintios, que estaban en esa ciudad mientras Pablo predicaba los días sábados en ese lugar. Es de esa manera que se convierte la gente cuando escucha el Evangelio. Cuando la gente oye, dice que el oír de la palabra viene la fe, y la fe lo que hace es creer en lo que Cristo hizo, en que la gente se convierte al Evangelio. Y cuando usted se convierte, su vida cambia. Tiene un destino, tiene una esperanza, tiene un propósito, sabe dónde está en la tierra y sabe a dónde va el día que usted muera.
Pero queda aquel que no tiene a Cristo, no se ha arrepentido, no sabe y no tiene propósito, no sabe dónde dice, no sé dónde Dios quiera, como si Dios estuviera viviendo por él, cuando nosotros estamos viviendo. Mire, la Biblia dice que cuando la gente cree al Señor, la persona viene y confirma con el bautismo públicamente su fe en quien ha creído. De esa manera es que se confirma efectivamente un creyente. ¿Que el bautismo le salva? No, pero es una señal de que ha sido salvo porque ha creído. Es una, yo estoy diciendo, cuando el bautismo, alguien se bautiza, se muere para el mundo y resucita porque recibe vida, porque Cristo resucitó al tercer día, y Él es el que resucita a las personas porque espiritualmente están muertos en sus pecados. Pero cuando cree esa persona viene a la vida eterna, a la vida espiritual de Dios, a la vida de Dios. Y la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y seas salvo tú y tu casa. Tú puedes ser salvo si tú crees. Esto es por la fe, no es por ningún mérito de nadie. No es porque yo le hable, no, es por Cristo Jesús. Nadie más le puede salvar, es por la fe de lo que Él hizo. ¿Ah? Los judíos tenían un problema con Pablo porque ellos querían meter la circuncisión. Es decir, el antiguo pacto que estaba, lo querían meter a los gentiles que eran salvos por la fe, y lo querían meter para que eso, si ustedes no se circuncidan, entonces ustedes no van a poder ser salvos. No, somos salvos por medio de la fe. Pero cuando alguien creían y dice y eran bautizados, pero Cristo dijo en Marcos 16, parece 31, 16, 15, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, creyó primero, fue salvo, pero ahora tiene que manifestar públicamente que él ha muerto por el pecado. Es algo simbólico, pero al mismo tiempo es poderoso porque él está obedeciendo lo que Dios le ha ordenado y lo que Dios hizo en el río Jordán en Mateo capítulo 3. Es por esa razón que la gente dice, bueno, se bautizan los niños que no saben de malicia, no saben de nada. Entonces, ¿por qué lo bautizan? El que se bautiza es porque tiene entendimiento de que Cristo murió por sus pecados, que entiende lo bueno y lo malo. La Iglesia Católica practica ese bautismo, pero la iglesia del Evangelio, la iglesia cristiana, la iglesia de la Biblia, practica el bautismo aquel que ha creído en Cristo Jesús y que cree en el sacrificio, que sabe que ha pecado, que se arrepiente de sus pecados y que cree en el sacrificio de Jesús. Ese es el bautismo. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Es por esa razón. ¿Cuánta gente hoy en día hace tantas cosas? Yo tengo un amigo, él es religioso, compañero, pero yo le digo, no, la Biblia no dice eso. No, parece que toda su casa, sí, los que entendían y comprendían el mensaje. Pero los niños, pero también creo que los niños, los que mamaban, sí, digo, no te creas, eso no dice la Biblia. Además, no encontramos a ninguno de los apóstoles que hayan hecho eso. Cuando dice toda su casa, no se refiere que todos, hasta los que no entendían, no, los que entendían. Cuando decimos eso, cuando leemos pensamos que es todos, hasta los que no saben. No, la gente es como usted va a hacer algo que usted no sabe. No, la gente venía a Cristo porque a Dios le interesa la salvación. Las personas cuando entienden lo bueno y lo malo, porque el hombre cuando pecó entró en la etapa de la conciencia, y la persona cuando todavía el pecado no ha sido despertado en su conciencia, está en la etapa de la inocencia. Por lo tanto, esa persona no puede ser bautizado, no tiene de qué arrepentirse, sino más bien se muere el niño y va con Dios. Pero todos aquellos que ya saben lo bueno y lo malo, ahí empieza su salvación, porque ellos van a recibir. Dios la oportunidad la trae a todos, nos da la oportunidad de oír para que sepamos a dónde, qué es lo que Él hizo, qué debemos de hacer, y para poder ser salvos a través de creer en lo que Él hizo en la cruz. Amén. 10. Entonces el Señor dijo, Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque estoy contigo. Ninguno podrá mano sobre ti, mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo que es ciudad. Mire, cuando Dios está en usted y dicen que le van a matar, le van a hacer, no pasa nada. Y Pablo además tenía temor, pero Dios en visión le habla a él, sabes que no temas, porque sabía, era una ciudad tremenda. A Pablo lo podían ver matado, él podía ver la maldad, había gente asesina, había gente que hacía cada aberración en Corinto. Que usted viera la maldad cerquita en esa ciudad, usted se iba a espantar. Había asesinos, había violadores, había personas que mataban a sus padres, que hacían lo que hacían ahí en esa ciudad. Era una ciudad terrible. Imagínese usted, va a predicar el evangelio, van a matar ahí. Él lo sabía, pero Dios le habla, tranquilo, yo tengo gente ahí.
Interesante, ¿verdad? Cuando Dios dice vas a hacerlo, lo vas a hacer. Nadie te va a poner la mano. ¿Por qué? Ay, pero ¿qué tal? Pero si Dios permite, es la voluntad de Dios. Si no lo permite Dios, voy a seguir predicando. Así que predique sin temor, porque Dios está con usted si usted ha sido salvo. Predique sin temor y predique, le dígale a la gente lo que Él ha hecho por usted y lo que está en su corazón ahora. Dígale, Cristo le ama, ven, quiero que oigas esta palabra que estoy oyendo. Invítalo, dile que venga a Cristo, Él le puede salvar, Él le puede cambiar y transformar y darle una nueva vida. Esto es para los valientes, dice la Biblia. Los valientes, que dice, arrebatan el reino de Dios. Los cobardes no, los valientes arrebatan el reino de Dios. Amén, gloria a Jesús. Entonces damos rápidamente, dice, y le detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios, que se detuvo 1 año y 6 meses predicándoles, enseñándoles a ellos. 1 año y 6 meses en ese lugar. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron y se con un acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo esta persona, los hombres, a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras o de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Los escuchó y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero Galión nada le daba de ello. Mire, empezaron a acusar a Pablo de que él estaba en contra de las leyes judías, pero los romanos habían aprobado que el judaísmo en Israel, ellos tenían como la religión, en otras palabras, establecida. Pero los judíos se levantaron contra el procónsul, y el procónsul dice, no, pues si él no está violando ninguna ley, porque estaba proclamando el evangelio en esa ciudad. Oí comentarios que hoy en día van a tomar a la gente que predica afuera, algo así, una ley que se está promulgando dentro de este país. Y puede pasar a lo mejor, pero cuando se cierre algo, cuando evite el pecado, la gracia va a ser mayor entonces, porque la gente entonces se va a convertir en, no sé de qué manera, pero hay que hablarlo, hay que decirlo, como en el tiempo atrás, que la gente escribía en la arena una parte del pez y la otra parte decía, la otra parte del pez, esa era una comunicación de que se iban a ver en tal lugar, que iba a haber una reunión, porque no podían decir abiertamente que iban a tener un culto o que iban a escuchar la palabra de Dios. Pueden pasar esos tiempos en ese tiempo aquí. Pero una cosa sí les digo, los que están en Cristo y los que han sido salvos, ellos van a saber. El gobierno se puede venir encima, pero mire, cómo los gobiernos razonaban. Ellos sabían que no podían hacer nada contra Pablo, porque la ley romana había establecido que la ley judía era la religión, como quien dice, formal en Israel. O sea que ellos no se metían en ese asunto, y ellos lo estaban acusando a Pablo, y si yo no tengo nada que ver con eso. Sabemos que la religión judía tiene su religión y la aceptamos. La hemos adoptado en Roma, o sea que no había problema, pero lo estaban tratando de acusar. Entonces tomaron a Sóstenes. Sóstenes se convierte en el mensaje de Pablo también en ese día de reposo. Se convierte Sóstenes, y Sóstenes se convierte en el principal después de la sinagoga, porque Gallo era el principal primero. O sea, el principal era como quien dice, el que ministraba la sinagoga, el principal de todos los que estaban ahí de la sinagoga, uno que tenía liderazgo, o el pastor, o el líder de esa sinagoga. Se convierte Gallo, o se convierte Crispo, que es Gallo, Crispo, y se convierte también Sóstenes. Interesante, ellos ahí con la religión judía, pero Dios en su misericordia, a hombres que a lo mejor tienen mucho conocimiento, Dios los alcanza por el mensaje del evangelio. Dios los alcanza, no importa quién sea, no importa qué posición tengan. A lo mejor Crispo y a lo mejor Sóstenes eran personas religiosas que pensaban que deberían de circuncidarse. También pensaban que Pablo a lo mejor estaba violando las leyes, o que estaba en contra de la ley de Dios que Dios había dado a Israel. Pero no estaba en contra Pablo, sino él estaba demostrando que la ley Cristo la cumplió. La Biblia dice que el fin de la ley de Cristo nació en el tiempo de la ley y él la cumplió a la perfección. O sea que él no violó porque es su misma ley, porque Cristo Jesús es Dios. Y él no puede violar su propia ley. Entonces,
18. Mas Pablo, habiéndose tenido muchos días ahí, después despidió a los hermanos y navegó a Siria, y con Priscila y Aquila, mire, tomando a estas personas, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía un voto. Mire lo que significa un voto. Un voto es este: Pablo se rapó la cabeza. El número capítulo 6 rápidamente habla acerca del voto, y dice la palabra de Dios que había un voto que era de 30 días, era algo temporal, pero había otro voto que era para toda la vida, al servicio de Dios totalmente. Y de esa manera era que se le daba a los nazareos. Los nazareos eran personas consagradas para Dios. Cuando nosotros somos del pecado, del mundo, venimos a Cristo Jesús, Dios nos separa del mundo y nos consagra para Él, para su servicio. Pero este voto está simbolizando y representando de una persona que entrega su vida totalmente para Dios. Pablo no solamente tiene un voto de 30 días, sino que él dice: yo voy a dar mi vida por él, por el Señor, al servicio de Él. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, que nosotros demos la vida por Él. Ese es un voto. No como los votos que hacen las religiones, o las mandas mentadas que hablan las religiones, que se van de rodillas hasta que se desangren y para que puedan ser salvos. Como decía el hermano Alan, bueno, a lo mejor puedes ser salvo, a lo mejor Dios te alcanza, a lo mejor conoces a Dios. No, este voto era porque él tenía una relación y él tenía un voto de consagración a Dios. Separación. Por eso es que cuando una persona cree en el Señor, tiene que separarse y darle un tiempo a Dios en la oración, en la escritura, en el tiempo para adorar a Dios, su trabajo, su familia. Tiene que hacer una separación. Y eso es una entrega de su vida, es una entrega total. Y es lo que Pablo hace cuando llega a ese lugar en Cencrea. Y llegó a Éfeso y le dijo: ahí entraba en la sinagoga, discutía con los judíos, y le expliqué eso, los cuales rogaban que se quedase con ellos por algún tiempo, mas no accedió, sin que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que todo caso yo ayudaré a que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Es decir, él tenía planeado llegar al día del Pentecostés. Es por esa razón que también hace ese voto. El día del Pentecostés es un lugar, una reunión donde se reunían todos, y él quería gozarse en ese lugar. Cuando uno viene a alabar a Dios, uno viene al lugar de reunión, uno tiene que gozarse en Dios, porque ahora sabemos a dónde venimos y a quién adoramos y a quién servimos. Nos regocijamos. Voy a terminar. Y habiendo arribado a Cesarea, subió a saludar a la iglesia. Luego descendió a Antioquía. Después de ahí un tiempo salió corriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, es decir, confirmando a los discípulos. Dice: entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Miren cuán importante es saber que las escrituras tienen poder, ¿verdad? La escritura, la palabra tiene un poder tremendo. Nadie puede resistir la palabra de Dios, porque la escritura es la que convence a los hombres. Convenció a Martín Lutero, fue un reformador, convirtió a personas de Roma, gobernadores, presidentes. Dios los convirtió al evangelio. La escritura tiene un poder tremendo, y este hombre poseía, era elocuente en la escritura. Y se había instruido en el camino, había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoso, y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y aquí quiero recalcar algo: él conocía al Señor, pero él sabía solamente hasta el bautismo de Juan, pero no sabía de lo que Jesús vino a la tierra y lo que hizo en la cruz del Calvario para salvación y vida eterna. Thank you, Felipe, if you come. Entonces, Dios, fíjense, Dios quiere que seamos instruidos. Él es instruido, pero nomás hasta ahí. Tú puedes ser instruido en la palabra, pero solamente hasta cierta parte. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas instruido en todo el consejo de la palabra, para que sepas qué vas a hacer en cualquier etapa de la vida. En cualquier momento, en cualquier situación que llegue, tú sepas qué hacer. Es lo que Dios quiere. Y mire, nomás sabía hasta eso, pero si comenzó a hablar con denuedo, dice que tenía denuedo conocer las escrituras, pero cuando le oyeron a Priscila de Aquila, lo tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que esta pareja
estaba bien instruida en las manos de Pablo. Dios había dado la palabra a Pablo, el evangelio al apóstol Pablo, y él se lo había dado a esta pareja. Y esta pareja tomó al Apolos, al hermano Apolo, porque después habla que él era una persona, después se convirtió tremendamente en una persona que proclamaba a Dios con las escrituras, con más poder todavía. Es terrible cuando una persona dice que sabe algo y solamente se quedó hasta ahí, pero como ya sabe que sabe todo, ya no sabe nada hasta ahí. Por eso, siempre debe considerarse una persona que aprende todos los días. Porque si tú eres una persona que dice, yo ya lo sé todo, ya se te acabó el corrido, ya no más. No lo sabemos todo, pero sí sabemos lo que dice la Biblia. Entonces, voy a terminar ya. Y queriendo pasar acá ya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia que le ha creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Miren lo que pasa. Se cumple lo que dice la palabra, lo que dijo Cristo en Mateo 28. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso la misión o la obra de la iglesia debe de hacer discípulos. Pablo ganó a Priscila y Aquila, y fueron personas que fueron ganadas y fueron instruidas. Pero mire, esta persona, aunque conocía, esta persona, Dios hace una obra en ellos, y luego él pone y corrige a una persona que estaba, como quien dice, casi a la mitad, de alguna manera. Se convierte en una persona públicamente refuta cualquier argumento, cualquier situación. ¿Qué es lo que va a hacer ahora entonces usted? ¿Cómo va a refutar usted a la gente cuando le digan a usted, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Por qué dices tú que eres cristiano? ¿Por qué dices que tú eres salvo? ¿Cómo lo va a hacer? Con la escritura. La escritura tiene el poder para salvarle, y la escritura tiene el poder también para condenarle. Si no ha creído, pero cuando le ha creído, se convierte en una arma de Dios, en un arma contra el pecado, contra Satanás. Se volvió este hombre. ¿Tú quieres hacer eso? Ponte en pie. Póngase en pie.